Todo esto que acabamos de ver nos sirve para poder empezar nosotros a trabajar frente al tema de lo que es el enlace químico. Muy bien, ¿Profe? vamos a recordar, sí señor, cuéntame. Cuando nosotros hablamos de un enlace, generalmente uno representaba un enlace colocando una línea entre dos átomos, ¿no? Pero cuando yo hablo de qué es un enlace como tal, entonces, vamos a revisar que el enlace es una fuerza que mantiene unidos los átomos que forman las moléculas en una combinación química. Es decir, por ejemplo, si yo hablo de eh, un enlace entre el sodio y el cloro, por ejemplo, voy a escribir aquí el Na y aquí el Cl, entonces uno a veces dice, un enlace es esto. Uno dibuja una linecita que es el enlace. Pero ¿qué hace el enlace? Entonces, el enlace, ¿qué me está representando? Me está representando una fuerza que me va a unir a estos dos átomos dentro de una combinación química. ¿Listo? Esto es un enlace, pero me representa la fuerza que me mantiene unidos a estos dos átomos en una combinación química. Cuando nosotros hablamos de esta fuerza, no olvidemos que esas fuerzas que mantienen unidos a esos átomos se llaman fuerzas electrostáticas. Muy bien. Y aquí normalmente cuando nosotros hablamos del enlace químico, los átomos tienen tendencia a cumplir con algo que se conoce la regla o la ley del octeto. ¿Qué es la ley del octeto? Es completar 8 electrones en el último nivel de energía y, y ahí de esa manera adquirir la característica de un gas noble, es decir, ser muy estables, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de esta parte de los enlaces, hay un átomo que tiende a completar 8 electrones en su último nivel y quedar como o sea, quedar muy estable y quedar con la característica de gas noble, ¿no? Muy bien. No olvidemos que si el átomo pierde electrones, se convierte en cation y si el átomo gana electrones, se convierte en anión. Vamos a hablar de los enlaces. Vamos a recordar cuáles son las clases de enlace. Muy bien. Entonces, vamos a ver los tipos de enlaces químicos que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hablar de, ok, hay unas excepciones a la regla del octeto, había olvidado decirle, el hidrógeno y el helio solamente pueden admitir 2 electrones en el último nivel siempre, ellos jamás van a completar la ley del octeto. Cuando hablamos de los elementos de transición, generalmente pierden primero los electrones del subnivel S antes de los del subnivel D. ¿Listo? Siempre pierden los S antes que los D. Y aquí adquieren configuraciones de un pseudo gas noble, un falso gas noble. Y los elementos del tercer periodo en adelante, es decir, podemos, bueno, como tienen orbitales D, generalmente en esos orbitales D pueden acomodar más electrones, ¿no? En esa parte exterior. Muy bien, tipos de enlace. Vamos a hablar del enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Vamos a iniciar con el enlace iónico. ¿Qué es el enlace iónico? Entonces, generalmente este enlace ocurre entre un metal y un no metal. Generalmente acá vamos a ver que los electrones del metal pasan al no metal y ahí es donde empiezan a formarse los iones, es decir, el catión y el anión. Muy bien. Y aquí hay una tendencia, la diferencia de electronegatividad siempre va a estar en este rango, entre 1,7 y 3,7. Vamos a revisar, por ejemplo, vamos a revisar la estructura de Lewis. Bueno, hay una cosa que es importante cuando hablamos de los enlaces iónicos, ¿no? Eh, Esta es la forma como se empiezan a tener el tipo de empaquetamiento, es decir, siempre se van a formar cristales. Por ejemplo, si yo hablo del cloruro de sodio, que nosotros lo conocemos, la sal que nosotros utilizamos, así es como se empaquetan los átomos para formar esos pequeños cristales, ¿no? Estos que ustedes ven aquí en color lila vienen a ser los átomos del sodio y estos que vienen de color verdecito vienen a ser los átomos de cloro. Entonces siempre tienden a formar en los enlaces iónicos, forman cristales. Bueno, vamos a revisar la estructura de Lewis en un enlace. Vamos a empezar por acá. Entonces, cuando yo hablo de
el cloruro de sodio, vamos a iniciar entonces dibujando esa estructura de Lewis. Voy a escribirlo acá. Vamos a ver. Vamos a hacer la estructura de Lewis para el cloruro de sodio. Entonces aquí voy a colocar el Na y aquí vamos a colocar el cloro, el Cl. Listo, muy bien. Bueno, ¿cómo voy a saber los electrones? Me voy a ir a mi tabla periódica. Entonces aquí en la tabla periódica voy a ubicar dónde está el sodio como tal. Aquí vamos a ver que en ese caso, miren el sodio. Tienen que ubicarme, es el grupo en el cual está. Está en el grupo 1A. ¿Qué quiere decir esto? Que como el sodio está en el grupo 1A, tiene un electrón en su nivel más externo. No olvidemos que el grupo era el número de electrones del nivel más externo. Entonces, el sodio está en el grupo 1A, quiere decir que tiene solamente un electrón en su nivel más externo. Ahora me voy para el cloro. Miren el cloro. ¿El grupo en qué grupo está? El cloro, perdón, está en el grupo 7A. Quiere decir que el cloro tiene 7 electrones en el nivel más externo. Entonces, siempre van a ubicar el grupo, porque el grupo me identifica el número de electrones que tienen en el nivel más externo. Muy bien. En ese caso, entonces, vamos a empezar. El sodio, decíamos que tiene solamente un electrón en su nivel más externo. Entonces, voy a dibujar la estructura de Lewis. Este es el electrón del sodio. Y el cloro tiene 7. Vamos a dibujarlos. Muy bien, vamos a empezar aquí con el cloro. Un electrón, 2 electrones, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Listo, muy bien. Ahí tienen los 7 electrones el cloro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Resulta que al sodio le voy a aplicar una energía, le vamos a aplicar una energía para que le pasen los electrones al cloro como tal. Entonces, aquí es donde hablábamos de esa partecita. Entonces, aquí el sodio le dice, ah, bueno, usted necesita cumplir la ley del octeto, tome, le regalo mi electrón. Y usted cumple la ley del octeto. Entonces, el sodio le regala el electrón al cloro y el cloro me queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Es decir, él cumple con la ley del octeto. Muy bien. Cuando el sodio le dio el electrón al cloro, el sodio quedó convertido, si ya pierde su electrón, vea que aquí ya estamos empezando a ver lo que habíamos trabajado con anterioridad. Si el sodio... Dime. En ese caso, si el sodio pierde el electrón, queda convertido en catión y el cloro como anión. Aquí, ¿cómo me quedaría? Tengo que representar el enlace. Entonces, aquí le coloco sodio, el enlace, y luego colocamos aquí al cloro. Listo. Esa es la forma de representar ese enlace. Muy bien. Listo. Ahora vámonos con la diferencia de electronegatividad. Vamos a ubicar la electronegatividad del sodio. El sodio, si nosotros revisamos nuestra tabla periódica, tiene de electronegatividad 0,9. Entonces, este tiene 0,9. ¿Y el cloro cuánto tiene de electronegatividad? Ahí revisamos la tabla periódica y el cloro tiene de electronegatividad 3. Muy bien. Tengo que restar las dos electronegatividades. Primero coloco el número grande, es decir, 3 menos 0,9 y esto me va a dar igual a 2,1. Esta es la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad acá me dio 2,1. Muy bien, vamos a revisar un minutico acá. Me voy a regresar aquí un minutico atrás. Dice, cuando la diferencia de electronegatividad está en el rango de 1,7 y 3,7, a mí me dio 2,1, está en este rango, me dice, ah, perfecto, si está en ese rango, ¿cómo se llama el enlace? Entonces, aquí es cuando decimos que el tipo de enlace, este es un enlace iónico. ¿Por qué es un enlace iónico? Porque está en el rango, enlace iónico, está en el rango de 1,7 a 3,6. Entonces, como es 2,1, me da un enlace iónico. Tipo de iones. Muy bien. ¿Quién es el catión en este caso? ¿Quién es el catión y quién es el anión? En ese caso, decimos que el catión es el que quedó con carga positiva. En ese caso,
El que queda como catión es el sodio y el que queda como anión es el cloro. Entonces, aquí voy a decir que el catión va a ser el sodio y el anión va a ser el cloro. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué átomo requiere energía de ionización? ¿A qué átomo tuvimos que aplicarle energía para poderle quitar el electrón? Entonces, en ese caso, el átomo que requiere energía de ionización, es decir, el átomo al cual yo tengo que aplicarle una energía, como lo vimos con la anterioridad, para poderle quitar el electrón, es el sodio. Entonces, le aplicamos energía al sodio para poderle quitar el electrón. El átomo que libera energía es el que recibe el electrón. En ese caso, el cloro. El cloro cuando recibe el electrón libera una energía y a esa energía la llamamos afinidad electrónica. Muy bien. Aquí podemos hallar algo además, que el radio atómico. Si nosotros revisamos la tabla periódica, el radio atómico del cloro, perdón, del sodio como tal, es de 1,90 angstrom. Yo puedo colocarlo aquí, 1,90 angstrom. Muy bien. En ese caso, el tamaño atómico del sodio sería el doble, 3,80 angstrom. Listo. Muy bien. En el caso del cloro, bueno, según la tabla periódica que nosotros tenemos, él no tiene tamaño atómico, según esa tabla periódica, y no tiene tamaño atómico ni radio atómico. Muy bien. Ahora nos vamos a hallar el radio iónico de esta molécula. Podemos hacerlo todo. Aquí volvemos a repasar porque esto ya lo habíamos hecho. 0,95 angstrom. Muy bien. Ese es el radio del sodio. Y ahora el radio del cloro, como trabaja como anión, voy a tomar el negativo. En ese caso sería 1,81 angstrom. Listo. Pero hasta acá no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el radio iónico es la suma de los dos, es decir, 0,95 angstrom más 1,81 angstrom. Y esto nos da 2,76 angstrom. Ese sería el radio iónico de la molécula. Muy bien.